Bienvenidos a un episodio de Justin Talks, Hunter Nation, Soul Nation. Ahora sí que si me sigues o no me has seguido la primera vez, hay varios temas que en las redes me toca hablar, empresariales, personales. Tenemos un podcast también de canas versus billetes. Pero el día de hoy estamos compartiendo podcast con mi gran amigo Manuel Carrillo. Manuel Carrillo, platícales porfa, ¿quién es Manuel Carrillo? Y platícales pues de ti, dales un poco ahí, preséntate hermano. Hola, pues Manuel Carrillo. Ya seguramente me han visto en otras ocasiones ahí colaborando con mi buen amigo Justin. Como bien dice, pues ahí tenemos ya algo de historia. Ahorita lo vamos a platicar un poquito de eso. Y pues bueno, ¿qué ando ahora? Si bien dicen que eres Hunter for Life, Hunter Life. Una de las cosas que sucedieron con Hunters pues es ahora Manuel Carrillo haciendo por su cuenta, emprendiendo, ¿no? Todo lo aprendido, desarrollando. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Think. Innovación Comercial, pero regularmente me encuentran como Manuel Carrillo, ¿no? Y bueno, aquí andamos. También sales, también has participado o tienes también el podcast de Trend Minds. En Trend Minds, sí, ahí nos van a encontrar también con el buen Gabriel Buchanan. Sí, claro. Otro Hunter, Julio Maldonado, Julio, el buen Julito. Entonces, ahí andamos desarrollando ese podcast donde también hablamos mucho de temas empresariales, temas de innovación, temas de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Sobre todo marketing. ¿No? Es que aquí todos nos encanta el marketing, pues bueno. Todo comienza con marketing. Todo comienza con marketing. Entonces, el día de hoy vamos a conectar el tema muy importante. ¿Para quién es este podcast? Si es la primera vez que estás viendo este podcast, es bien importante. Directamente aquí, Manuel, vamos a ver temas. Ahorita les va a presentar el tema, pero igual yo lo voy a estar conectando aquí con mi audiencia. Me voy a poner más del lado pues, del CEO, del director, y más específico voy a estar como rebotando las preguntas dirigido a la industria industrial o de construcción, que es la comunidad que he venido sirviendo en los últimos 18 años. Pero al igual, como les comento, esta información, esta plática, esta charla es algo muy relevante ahorita en el 2025 para que los CEOs, los directores, los emprendedores, pues realmente tomen en cuenta para los que buscan escalar sus equipos este año y de aquí en adelante. Los que buscan realmente un crecimiento en sus empresas. Entonces, por eso es muy clave que todo empieza con tu cultura, con tu equipo. Porque tú como CEO podemos estar bien preparados, pero si no tenemos un equipo conectado, si no tenemos un equipo que a la par vayan creciendo hacia rumbo a tu visión, pues ahí es donde se siente el peso. Ahí es donde escuchas a los dueños de negocios hablando y quejándose que el equipo no puede, que bueno, así ya es. las pláticas que escuchas muchos de los sí. directores. Entonces, sí. Manuel, ¿cuál es el tema que traemos el día de hoy? El tema que traemos es: no necesitas tu empresa para cambiar el juego. ¿De qué va esto, Justin? Bueno, por experiencia propia y mucho que lo viví. ¿No ocupas tu empresa o no ocupas? No ocupas tener tu empresa para cambiar el juego. Okay, así muy bien, es. Perfecto. Porque existe un mercado, como bien dices, o existe un área que a veces no desarrollamos, que son los colaboradores de las empresas. Esperamos que al momento de contratarlos lleguen y muchas veces entiendan de qué se trata nuestra empresa, pero acabas de decir algo bien importante: cuando no conectamos a nuestros colaboradores con nuestra visión, el propósito de por qué es la empresa. Y alguna vez lo platicábamos, no sé si recuerdas, que decíamos, oye, ¿para qué existe Machinery Hunters? ¿Recuerdas? Que decías, dominar el mercado. ¿No? Sí. Hasta que entendimos. Cuando primero entraste, ese fue. Y ese era como. Claro. Yo estaba cantando eso a mi equipo, a dominar el mercado, dominar el mercado. Esa es la misión, ¿no? Y ese era el resultado. El resultado. Sí. Descubrimos que era el resultado. Y obviamente esto te deja una gran enseñanza. Sí. Porque precisamente cuando el objetivo es. Y no quiero decir que es así de vacío, porque no lo era. Pero le faltaba algo y le faltaba esencia. Y cuando entendimos que el propósito era servir al mercado, ¿no?
las cosas cambian. Era transformarlo. Transformar el mercado, exacto. Y las cosas empezaron a cambiar. Y ahorita lo estamos platicando, curiosamente. 4.0 ya en las reviews. Digo, ya habla de una cultura distinta. Y definitivamente, a veces romantizamos mucho esta parte, la misión, la visión. Pero la realidad es la guía. Y aquí es donde entendemos que si los colaboradores, que no todos tienen ese ADN de emprendedor, ¿no? Pero tú utilizabas mucho este concepto del intrapreneur, ¿no? Que son estos tipo emprendedores, pero desde internos. Emprendedores internos. Exacto, que transforman las empresas desde adentro, ¿no? Y esto definitivamente nace o se riega desde la cabeza. Entonces, es bien interesante porque realmente para mí cuando yo entré a la empresa fue un choque. Fue un choque acostumbrado a estos corporativos y de ya donde está todo ya trazado y apégate al proceso, etcétera, etcétera. De repente venir y chocar con una cultura como esta, pues fue bien interesante. Y pues eso es lo que vamos a platicar un poquito. De la perspectiva desde un CEO que puede esperar de un colaborador y de un colaborador cómo a veces nos enfrentamos, ¿no? A estos temas que son un reto porque nadie nos enseñó a ser estos emprendedores o intrapreneurs y hacer crecer a las empresas, pero desde adentro, ¿no? Entonces, con eso, Manuel, y igual los que están viendo en la empresa de los Machinery Hunters, bien lo dice, yo estaba cantando la visión como era el dominar el mercado, impulsando esa agresividad, se puede decir, con ese objetivo de ese resultado, pero hasta que entendí que era transformar primero al cliente por medio de nuestros servicios, nuestro producto, ¿no? Entonces, y como bien lo dices, ya para que el equipo se alineara de eso, es donde ya entró el reto, porque en sí también en la empresa, pues siempre es lo que estoy predicando. En la empresa tenemos un lema: no hay minions. ¿Cuáles son los minions? Pues hay otra frase para los minions. Se puede decir que Godín, los minions, los robots, en sí los que no traen iniciativa propia, los que no están llegando realmente a aportar y crecer y alinearse ese progreso hacia la aviación, ¿no? De la empresa, ¿no? Entonces, por eso ahorita, el día de hoy, vamos a entrar en eso, porque eso es lo que es la clave de hoy en adelante, porque esa es la chamba que tenemos como CEO, como dueño. Tu clave principal es estar vendiendo la visión y estar alineando el equipo cada paso con él para ir caminando juntos, ¿no? Así es. Suena fácil, suena romántico, pero ahí es donde empieza. Ahora sí, ahora es donde entra tu especialidad. Porque uno bueno, en mi caso, yo soy muy visionario. Así es. Muy agresivo de estar progresando, pero donde yo también fui aprendiendo a través de los 18 años con este movimiento, fue la parte de pues que yo siempre con mi equipo pensaba que les estaba pintando la visión, que los estaba capacitando. Así es. Arrancaba iniciativa y proyectos y yo arrancaba como caballo de carreras. Así es. Volteo para atrás y ya el equipo atorados, ¿no? Atorados. Y ahí es donde entraba la frustración, porque era como que, hey, ¿por qué no vienen? O ir a jalarlos, ya sentir ir a jalarlos, ¿no? Y eso es lo que yo me acuerdo, lo que ya fuimos trabajando, ¿no? Entonces, si quieres, vamos platicándolo. Claro. Y esto es algo que aplica en todas las empresas, porque puedes estar viendo esto y a lo mejor los constructores, los que están pues estamos en el mismo giro. Nos enfrentamos los mismos retos con en sí el talento humano con los que estamos llevando a cabo la empresa, ¿no? Entonces, y esto aplica, pues ahora sí, es ley base para todos, ¿no? Entonces, vamos platicando, Manuel, qué es lo que empezamos a hacer y ahora sí, súper. En tu consulta, pues, porque ahorita ya Manuel Carrillo, pues ya como empresa, pues es ahorita la misión que ya traes. Así es. Yo siento que él dentro de primero era Godín. Y él vengo de Mesía. Yo soy súper Godín. Súper Godín. Entonces. Godín high level. Pero siempre ha estado como ese consultor, siempre a la misma vez ese maestro. Entonces, y ya entras a la empresa
Yo te impulso que te hagas esa conversión a entrepreneur Sí. y ahorita ya hiciste el giro a emprendedor, ¿no? Emprendedor. Pero esa es la parte que vamos, pues ya desmenuzándole un poco cómo se ve en la vida actual, qué es lo que hicimos, qué es lo que haces. Así es. Y ese camino que vas llevando, o sea, lo que fuiste haciendo y ahorita también, pues ya también otras metodologías que estás trabajando aquí ya en otras empresas para en sí llevar el equipo para elevar sus estándares, ¿no? Porque eso es al fin de cuentas, es lo que pasa en el camino. La cosa más drástica del brinco de Godín, de empleado a entrepreneur, esa mentalidad de tu equipo, en sí como deseo, tu primera chamba es elevar los estándares en las que estás operando, que están operando el equipo. Entonces, ahí es donde entra el proceso. ¿Cómo le hacemos, Manuel? ¿Cómo chingado le haces, no? Bueno, Porque esa es la parte que... Ahí está el reto. Sí. Ahí empieza. Bueno, primeramente, yo creo que la primera fue entender el propósito. Porque si, Sí, no, hay parte, porque hay si parte. no hay claridad, Sí, si no hay estrella norte, Claro, si no sabemos exacto. el para qué, y luego ese para qué, ¿qué significa para mí? exacto. O sea, porque hay una frase que también digo, que tiene que estar suficiente grande, tan enorme la visión que quepa los sueños de todos. todo el equipo, de todos los colaboradores y campo para que entren más todavía. Porque si uno, la visión del emprendedor está chiquito, pues ya estás topeteado, pues no. Así es. ¿Recuerdas que alguna vez platicábamos que en ese proceso de crecimiento era como, te lo plantaba yo como subir escalones y te decía, va a haber escalones que ya va a haber gente que no va a subir? Sí, hay mucho de que el colaborador ponga de su parte, pero había otra cosa que aprendí y me gustaría partir de aquí porque creo que aquí empieza el reto. La empresa nunca crece más que su dueño. La empresa se topa hasta donde la visión del dueño da. Si el dueño no se prepara, si el dueño no se forma, si el dueño no tiene la intención al menos, la empresa no da. Tú puedes llegar con todas las ideas, pero si el dueño de negocio, el CEO, no está dispuesto a pagar el precio, que es un sacrificio. Siempre hablamos del dolor, ¿no? Hay dos siempre va a haber dolores. Dos dolores. Entonces, siempre hay que escoger el dolor. Escoges tu dolor, ¿no? El de estancarte o el de crecer. Y en ese crecimiento, pues, ¿en qué nace? La parte complicada de ahí es empezar a saber tener pláticas incómodas y sentirte cómodo teniendo esas pláticas incómodas. ¿Qué implica esto? A veces hacer cosas, y me acuerdo que ese fue un reto para ti, ¿no? Vamos a sentarnos a ver números, vamos a sentarnos a hablar de los procesos, Oye, lo que hablábamos, vamos a lápiz. A echar lápiz. Vamos a echar lápiz. Vamos es la primera y 10, ¿no? Y yo como que, a ver, güey, ¿por qué chingado? Ya te dije así, güey, dale, güey, vamos, güey. No, espérate. Vamos a ver, güey. De ahí nace, ¿no? Y definitivamente... sí, hablamos de tener estructura, de tener procesos, de tener la visión clara, pero tiene que haber voluntad. Y yo creo que de ahí nace. Metodologías podemos tener muchas, ¿no? Empezamos nosotros, si recuerdas, al primer mes dimos capacitación. De Disney, ¿no? El tema de experiencia cliente y cómo lo usa Disney, la metodología. Y las cosas que empezamos a plantear fueron los diferentes estándares. Y fue empezar a entender qué estándares queríamos tener. Pero la parte del reto era cómo se lo comunicamos a las personas, porque de repente decíamos, bueno, ya lo dijimos, ya está claro. Y la experiencia nos dijo, no, espérate, es que les tienes que explicar con bolitas y palitos para que les quede claro. Porque no es lo mismo decirles, hey, yo quiero que me atiendan bien a mi cliente, a decirles cómo quiero que atiendan a mi cliente. Es muy diferente. Y nos pasó, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el reto? Y creo que hace un par de meses, un mes, me dijiste la palabra y me quedé pensando, digo, creo que la acertaste. Hicimos una reingeniería de la empresa, ¿no? Y yo lo que te reconozco ahí, creo que como invitación para todos los empresarios o emprendedores, es que entiendan que nada está escrito. Y tener el valor de poder hacer una reingeniería y de retar tu proceso, que esa es la primera parte. Yo creo que es el paso 1, entender tu propósito y después retar tu proceso. Cuestiónate. Porque siempre... Que eso fue lo que viniste a hacer, güey. Eso fue lo que pasó. O sea, entra el Manuel a la empresa, empieza a ver los procesos que hay y empieza a retarlos, cuestionarlos, ¿no? Así es. Y no nomás cuestionarlo o sea, realmente cuestionarlos con fundamentos, claro. ¿no? Entonces, ya entendimos la visión
Entendimos la fórmula, la reingeniería. O sea, ahora vamos bajándole un poco. Porque vamos bajándolo. La reingeniería consiste en entender tu fórmula. Así es. Entonces, ocupas conocer tus números, ocupas conocer realmente la ciencia de tu negocio. Sí. Todo tiene ciencia, todo tiene medición en tu empresa. Al nivel que entiendas la medición, dónde estás operando, la fórmula que tienes actual, ahí es donde ya empiezas a retarlo. Así es. A empezar a probar. Ahora sí, te vas por diferentes áreas, pues, ¿no? Así ahora es. Sí y hablando de esta forma de trabajo de los intrapreneurs, y a veces sin darte cuenta es lo que empiezas a hacer, ¿no? Cuando empiezas a retar, ese es uno de los primeros puntos claves para decir, este canijo es un intrapreneur. Es empezar a retar el proceso, no quedarte con la tranquilidad de, es que siempre se ha hecho así, o medianamente estaba funcionando, y como dices, hay un dato que te lo dice. Hay un dato que esa es la parte a veces tediosa, ¿no? De que, pues, ¿cuál es el número que me dices si voy bien o voy mal? ¿Y contra qué lo comparas? Entonces, esa es la primera parte. Y de ahí nace esto. Entonces, empieza a hacer ingenierías. Si bien recuerdas, ¿te acuerdas? Cambiamos el modelo de el pre-hunter, el pre-closer y todos los pres que había. Lo hicimos más directo. O sea, el sistema. El flujo del viaje del cliente. Exacto. El Customer Journey lo hicimos, ¿no? ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, las necesidades de realmente que los primeros contactos, si te acuerdas, creamos un BDC, que después evolucionó. Sí. Pero en su momento fue ese primer gran paso, porque fue... Era quebrar el sistema totalmente. Y crear uno nuevo, pues, o sea, de golpe. Y pues. fue perderle el miedo. Sí. Para la gente. Sí, fue un caos. Fue un caos. Fue un caos, sí. Pero fue un buen caos. Sí. Si y siempre va a haber caos, ¿eh? Claro. Y tienes que estar tú mentalmente preparado que va a haber caos. Así es. Que esa es la parte que yo siento que muchos emprendedores se sacan la vuelta. Sí, totalmente. O sea, tienen un sistema que... Porque el sistema en nosotros, ojo, les voy a hacer aquí. El sistema que teníamos antes que entrara Manuel, ya estábamos facturando, estábamos ya dentro, si quieres tú, del 1% de las empresas. O sea, ya teníamos una buena facturación. O sea, estaba, pues bien, ¿no? Entonces, pero aquí es donde está el problema. Y como CEO, nunca debemos estar conformados. Bien es el enemigo de grandeza. Así es. Entonces, constantemente como CEO estoy buscando la grandeza. Esa es la lucha. Entonces, y aquí es donde, pues ahora sí que... Y ahora también yo me he venido preparando. Yo vivo para el caos. O sea, yo vivo para caos organizado. O sea, porque dentro del caos... me he hecho experto para poder extraer las lecciones, pues, ¿no? O sea, ya voy aprendiendo cómo provocarlos de una forma contenido y organizado, estructurado, para que de ahí salga la innovación, pues, ¿no? Es correcto. Pero por primera vez, realmente, esta reingeniería y este caos que yo sabía que iba a empezar a provocar, que veniste a provocar, sabía que traía apoyo. Porque antes yo provocaba estos cauces y no tenía otros colaboradores que me ayudaran a contenerlo y a dirigirlo. Así es. O sea, era yo por detrás y yo por de enfrente y yo girando todo alrededores y tratando de llevar todo, pues, ¿no? Sí. Y por primera vez, y digo, ese es, ojo, la clave importante de aliarte a tu misión. Ahora sí, colaboradores como pues Manuel, gracias, que con su expertise viniste y no sabías que venía eso. Y hasta ya después lo empezamos a platicar. Así es. De que, oye, pues es que este fue tu proceso. Ese fue el proceso. Y esta es tu habilidad que tienes ahorita de superpoder para ya servir al mercado, pues no, porque yo, pues es lo que te he comentado. Así es. O sea, esto es lo que tienes que ir a llevar al mercado, porque esto es lo que justamente ocupan los otros empresarios, pues, ese acompañamiento de alguien que realmente entiende cómo caminar en el fuego, pues. Sirvió aprender a ser buen godín. Sí. Ahora hay que participar de esto con los demás, claro. Ese fue tu superpoder, ¿no? O sea, sí. Mira, y vas aprendiendo, Justin, porque ya que te empiezas a relacionar con dueños de negocio y demás, te das cuenta que muchas veces el emprendedor, o no muchas veces, casi siempre el emprendedor, pues no es el todólogo, aunque así se sienta ser el emprendedor. Quiere ser el de recursos humanos, quiere ser el de finanzas, quiere ser el de marketing, quiere ser el de... Y estás en todo, pero no estás en nada. Entonces, fue ir descubriendo eso. Fue ir viendo que sí, el nivel de facturación era muy bueno, nos decía que estábamos bien, pero no sabíamos cuánto ganábamos, que son dos conceptos diferentes. La facturación está muy bien, pero ¿y cuánto nos queda al final de esto, no? Entonces,
meternos, hacer la reingeniería, cuestionar el proceso, nos dio un entendimiento de dónde teníamos que crecer, dónde nos dolía, qué cambios teníamos que hacer, cómo nos teníamos que preparar. Fue descubrir quién se iba a subir al barco. ¿Te acuerdas que alguna vez decíamos, es que quiero que todo se quede en el barco, pero ya no es el mismo barco, es otro barco más grande, más difícil, más complejo, más entretenido? Y es ver quién está dispuesto a hacer ese salto. Y en ese salto hay crecimiento para todos. Y esa parte que tú dices me gusta mucho. Y alguna vez lo platicamos. Yo te sigo, canijo, porque no son los $100 millones. Es el camino a los 100 millones. ¿En qué nos vamos a convertir? ¿En qué nos vamos a convertir? Entonces, ese es el camino que, pues ahora sí, invito a los emprendedores ahora sí bueno, en inglés la palabra es reframe. En español es como recuadrar. Remarcar la perspectiva, porque siento que muchos de los empresarios simplemente estamos buscando lograr esa meta numérica que sí, es un marcador, pero realmente la pasión que nos va jalando es pensando en qué me voy a ir convirtiendo en ese camino, pues, ¿no? Porque yo volteo desde mi inicio hacia ahorita y realmente lo que me da satisfacción no son los números que he hecho, es en la persona que me estoy convirtiendo, pues, ¿no? Y entonces, algo que voy aprendiendo, que constantemente estoy cambiando de versión, pues. Mi versión ahorita de medio tiempo del 2025 no es el mismo del Justin del 2025 a inicios del año, pues, ¿no? Ni va a ser debe de ser el mismo al final de este año. Entonces, pero es con ese entendimiento, con esa visión, pues, ¿no? Así es. Ahorita yo creo que una de las cosas que me he topado, ahorita que estoy ya atendiendo a otras empresas ya más de lleno, eso que dices de lo que se están convirtiendo, ya hay muchas personas, Justin, y hablando, digo, me tocó visitar a los clientes de los Machinery Hunters, me tocó visitarlos en sus ciudades, en el tour que se empezó este año, y te das cuenta de que independientemente del rubro en el que estén, del giro en el que estén, tenemos la misma situación. O sea, es el común denominador así es. Para todos los empresarios. Y eso fue lo que ahora sí me motivó, me inspiró este año, regresar a las raíces tradicionales, de ir a conocer los contextos de nuestros clientes, porque en los últimos años nos hemos vuelto tan digitales con los clientes, si quieres decir tú, tan transaccionales, nomás por teléfono y mandando sin ver y tocar nuestros clientes, sin realmente entender sus dolores, sus inspiraciones. Entonces, al entender eso, pues es donde ya también yo ahora sí con los empresarios, pues empecé ya como a empatizar más y nace esta parte de cómo ya ir caminando junto con ellos en este proceso de, ahora sí, compartir este lado de crecimiento, ahora sí que y en la era que estamos, en la oportunidad que tenemos ahorita con la inteligencia empresarial que existe, con la inteligencia artificial, o sea, realmente viene a cambiar todo el mundo los negocios, incluyendo también las de construcción, pero esa es la parte sexy. Esa es la parte sexy. Es la parte sexy, todos los cambios de superficie, pero para que esos cambios se den, no se dan si no tenemos este trabajo base de la que estamos hablando ahorita, pues, ¿no? Que es la parte tediosa, es la parte donde, pues ahora sí, pues a los empresarios, pues enfrentar esto es la parte que les sacamos la vuelta, ¿no? Así es. Mira, ahí yo lo que les podría sumar, y digo, lo vivimos casi 2 años, lo estuvimos viviendo, es tener ese acompañamiento. Yo creo que te lo mencionaste muy bien, ¿no? Muchas veces el empresario cree que todo cae en su cancha y él es el que está haciendo y haciendo y haciendo, y apaga fuegos, pero nunca desarrolla negocios. Y hay 4 habilidades que tienes que desarrollar como colaborador, ¿no? Ahorita parte del servicio que yo estoy ofertando ya por mi cuenta, que es algo que sí, definitivamente se aprendió aquí, es ser como ese director adjunto del dueño, estarlo acompañando, estarle ayudando a desarrollar a las personas, porque necesitamos a las personas. Uno solo va a llegar hasta un cierto punto, pero acompañado llegamos más lejos, ¿no? Partiendo de eso, una pues es poder tener la habilidad de ser autocrítico. Muchas veces, no, yo estoy bien porque estoy facturando, sin tener los datos de soporte que te digan, oye, ¿estás bien? Entonces, primer paso es ser autocrítico. Necesitamos tener esa parte. Y yo creo que ese fue un reto bien interesante. Hey, ¿estamos mal? Pues quizás en algo sí.
tenemos áreas de oportunidad y es atacarlas y retarlo y cambiarlo. Punto 2, creatividad. Híjole, muchas veces dejamos la creatividad de lado. Y tiene que ser una creatividad, un proceso de innovación controlado. Como bien lo decimos, a ver, sí está muy suave, pero ¿y cómo? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y cuál es el plan? Y tenerlo estructurado, ¿no? Esa parte es... Y esa es la parte, suena muy sencillo, ¿no? Pero eso de que creativo con estructura. Entender cómo hacer eso. Sí. Es un proceso, pues, ¿no? Pero ahí es donde está, ahora sí que, ahorita que nosotros ya estamos entendiendo ese proceso de cómo ser creativos con procesos y estructura, te da un superpoder. Y ojo, ahorita quiero hacer paréntesis aquí porque en realidad la inteligencia empresarial que existe ahorita, la inteligencia artificial, o sea, toda esta parte sexy, viene en este punto donde ya no es el que tiene la información, ya todos tenemos acceso a información, pero ya ahorita es quién es el más curioso, quién es el más creativo, quién está dispuesto a irse más profundo. Y realmente esa parte conectada con la inteligencia es lo que va a ir creando nueva visión, nueva innovación, vaya, ¿no? Entonces ahí justo es donde está como ese choque de ahora sí que arte y ciencia. Los negocios son arte y ciencia. Entonces ahí está la clave. Hay que aprender a convivir con las nuevas herramientas. Definitivamente la inteligencia... Y generaciones. Sí, aparte. Herramientas, generaciones y talentos, ¿no? Claro, todo. pero ahí va. Las empresas o los empresarios o los colaboradores ya deben de aprender cómo co-crear con la inteligencia artificial. No es, me va a quitar el trabajo, no es si hablamos ya de innovación, y eso me va al siguiente punto, necesitas entender cómo colaborar con la inteligencia artificial. No es que me lo haga todo, es cómo co-creo con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el siguiente punto al que tenemos que enfrentarnos, y es una cosa que tenemos que superar, los entrepreneurs, los intrapreneurs, son las objeciones. La resistencia al cambio. Y lo vivimos. Él siempre, no porque está difícil, no porque me saca de mi zona de confort. Y tú dijiste, estar bien es el peor enemigo de la grandeza. Entonces, esa parte es bien importante. Entonces, cuando tú entiendes la tecnología, cuando tú tienes las nuevas herramientas y empiezas a aplicarlas para el desarrollo de tu negocio y de tu personal y co-crean, salen cosas muy fregonas. Para todo esto que platicamos, ¿qué requieres? Pues bueno, necesitas desarrollar líderes. Y yo siempre te decía, no se trata de hacer de un buen vendedor un mal gerente de ventas, ¿no? Se trata de encontrar para qué somos buenos, desarrollar a las personas. Y recuerda, un gerente, un director está para desarrollar al talento. Así como lo dices, un CEO está para desarrollar a las personas. Entonces, hay ahí lo importante de realmente poder tener un intrapreneur o un equipo de intrapreneurs dentro de nuestras empresas. Los intrapreneurs, este concepto de tener estas personas que hacen crecer el negocio desde adentro, es tan relevante porque cambiamos el concepto de tienes una actividad que hacer para la que te pago a eres responsable de que algo suceda dentro de la empresa. Y eso lo cambia todo, Justin. Y lo hemos vivido por mucho tiempo ahí. Y es parte del propósito es poder llevar esto a las empresas. Por dos temas. Uno, porque si las empresas crecen, nuestro país crece. Mejoramos la economía, generamos empleo, ayudamos a familias. Y de eso se trata al final del día. Pero los profesionistas, cuando nos destapan esto, te lo digo por vivencia propia, cuando destapan esto en nosotros y realmente vamos y chocamos contra nosotros mismos y entendemos que nuestro desarrollo profesional también es una muy buena opción. Porque, ¿qué es la diferencia entre un entrepreneur y un intrapreneur? El nivel de riesgo, ¿no? Pero podemos hacer y ser estos, como decíamos, ¿te acuerdas? Somos socios comerciales dentro de la misma empresa. Pero esta parte es bien relevante. Cómo nosotros nos formamos, cómo nosotros crecemos, cómo desarrollamos. Y no nomás de que, soy líder. No. Es cómo nosotros hacemos que las empresas crezcan para generar todo esto. Cómo nosotros nos formamos, cómo invertimos. Porque muchas veces es que me capacita la empresa. No, pues... Pero muchas veces, ¿cuántas veces hemos invertido en un libro para nosotros? Hoy tenemos inteligencia artificial. Pero no se trata de que venga a resolverme. Se trata de... ¿Hasta qué nivel lo estás usando? ¿Hasta qué nivel? Este nivel. Como todo, ¿no? Como en todo. Entonces, pues ahí hay mucho reto. Mira, voy a, en esta parte,
para darles aquí, porque hablamos de dos cosas muy claves que quiero tocar aquí, porque aquí es donde entra la parte donde pone más en acción los conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Hablaste de líderes, formación de líderes, y hablamos de la inteligencia artificial. Son dos frases. Yo voy a usar la palabra como que se prostituye mucho. Sí, líderes y líderes, Hey. somos líderes. Y sí, la inteligencia artificial, ya ahorita es como, pues, se suena ya muy comercialmente, pues, ¿no? Entonces, quiero esta parte, porque aquí es donde está el área de oportunidad realmente, pues, ¿no? Y es la clave realmente donde estos dos chocan, donde ya es la oportunidad de que realmente exista esa conversión de Godín empleado a entrepreneur, ¿no? Entrepreneur, pues ese, ahora sí, colaborador sociocomercial con iniciativa, acompañante en sí, caminando junto con la visión contigo hacia la misión, vaya, ¿no? De la empresa. Entonces, vamos hablando, ahora sí que, vamos hablando de las claves de formar un líder, ¿no? Porque eso fue un reto que hasta las fechas, digo, yo pienso que después de casi 2 años con el equipo que tenemos ahorita actualmente, ya van entrando en esos roles, realmente asumiendo esas responsabilidades de esas obligaciones, Sí es. de esos resultados por los que se tienen que cumplir con los CAPIs y las estructuras que existen, ¿no? Así es. Pero más al fondo de eso, pues todo viene y esta es la parte que yo siento que esto es un cuento de nunca acabar, pues, ¿no? Así es. Entonces, porque otra vez, pues, puede haber, hay otro nivel, crecen a ciertos niveles y si se quedan parados, pues otra vez es un cuello, Así pues, ¿no? Entonces vamos hablando en sí de, si quieres, ciertas metodologías que hicimos, que haces, para que realmente como empresario, pues, ¿cómo formo a esos líderes? Porque eso es lo que escuchamos mucho, ¿no? De empresarios de que, bueno, mi gente no tiene iniciativas y no, pues quiero formar líderes o lo quiero hacer esto y pensamos que incentivándonos con más dinero, pensamos con dinero Así va a es. resolver, los va a crear líderes. No, hombre, creas unos pinches animales, güey. Entre Decíamos más mercenarios. mercenarios, güey. Y Crean luego te secuestran la pinche operación, Te güey. secuestran la operación. Entonces digo, porque no creaste un líder, creaste un pinche, ¿cuándo dicen entitled? Que se sienten entitled. Entitled en inglés, en español, como empoderados, pues, ajá. ¿no? Entonces, debido, como que les debes. Tienes un Entonces, mercenario. bueno, entonces vamos platicando esa parte primero, porque es un reto que hay que ir a enfrentar primero y entender ese camino, que aquí es donde, al igual, yo siempre lo voy a recomendar, es no trates de hacerlo solo. No. O sea, soy desarrollador de líderes, pero hasta que también lo que hablaba, hasta que conseguí otros líderes también a unirse a la visión con otras habilidades que yo no tenía, es cuando realmente se pudo aclarar ese camino y llevar ese proceso, ¿no? Entonces vamos hablando que te toca a ti, pues ahora sí, de entrarle directamente con el ejército, ¿no? Así es. Entonces uno el general, pero acá mi compa sé que entre con el ejército y los lleva ahora sí a atacar, vaya, Sí. ¿no? Bueno, mira, lo primero, y lo platicamos ahorita, definitivamente es tener la visión clara, el propósito. Saber para dónde vamos. Y ¿Para qué es, no? Sí. Comunicarlo, esa es la primera. Comunícaselo a las personas. Las personas tienen que tener tienen que tenerlo claro, tienen que tener el propósito claro, la visión clara. Si ellos no saben para qué están ahí, únicamente cumplen con actividades. La claridad les ayuda a los colaboradores a entender de qué son responsables. Después, quiero hacer una pausa aquí con la claridad. Sí. Porque fue una lección que tuvimos más bien, ¿no? Porque o sea, ahora pensamos que comunicando una vez y de una forma ya se entendió, ¿no? O sea, como le dije al principio, la chamba de uno para empezar es volver y volver y volver a estar vendiendo la visión. Pero hay formas también y esa es la parte donde pues fuimos ya asegurando que se estuviera claro al grado así de comunicar, capacitar, estructurar
en papel y volver a capacitar para que estuviera, ahora sí, pues más entendido, ¿no? Y esa parte es la parte donde, pues yo siento que es donde está el puente, ese espacio donde se cae ese desarrollo que buscamos, pues, ¿no? Porque pensamos que una vez o 2, 3 veces que lo hice, ay, no agarró el rollo y pues no entendió. Y, no, o sea, si no hay una conexión completa 360, pues se va a caer. Yo creo que esa es la clave, el 360. Definitivamente capacitarlos es parte del proceso. Te lo puedo explicar, pero también muchas veces nos pasa, yo creo que nos pasó, es si tenemos solo una expectativa, se lo dejamos claro, esperamos esto de ti, queremos que te sumes a hacer esto para el equipo, ¿no? Para la empresa y para el equipo, porque al final de cuentas también servimos a nuestro equipo. Estamos aquí para servir a nuestro equipo. Pero también tenemos que dotarlos de herramientas. Y puede ser enseñarles cómo hacerlo, porque muchas veces queremos que lo hagan y pueden ser muy buenos profesionistas. Pero a veces las habilidades blandas, las competencias, es un tema que no desarrollamos. Otro punto es también reconocer dónde el colaborador se topa. Y a veces es tomar decisiones incómodas. Así como tener esta evaluación y feedback y sentirse cómodos dentro de la incomodidad de poderle decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es adecuado. ¿Sabes qué? Yo creo que esto no es correcto. Oye, esto lo pudiéramos hacer mejor. Y yo creo que en estas tienes áreas de oportunidad, pero te voy a ayudar. Ayudas a desarrollarte, desarrollas, comunicas, pero también llega el punto donde te topas y necesitas entender qué paso sigue. Y eso es parte del crecimiento. Quien no se alinea hacia el propósito del equipo, de la empresa, ya no cabe. Y también es saber cuándo decir hasta aquí. Porque, acuérdate, te decía en la metodología de Disney, te decía, todo lo que no suma, resta. Por definición resta, ¿no? Entonces, si las personas no están para sumar, lo que una persona le resta al equipo le puede impactar a 10. Entonces, también es entenderlo. Eso es parte del proceso. ¿Y cómo lo sabemos? Pues es acompañamiento. Como bien dices, solo es difícil porque son muchas cosas que abarcar. Acompañado, creas la manada, ¿no? Y en manada es más fácil. Entonces, definitivamente esa es la parte. Desgraciadamente no a todos nos enseñan a ser un director, ¿no? Tenemos muchas habilidades directivas, sin embargo, no nos enseñan a ser director. Y es aprender muchos otros conceptos, desarrollar otro tipo de capacidades y ponerlas al servicio del equipo. Y ahí es donde entra el acompañamiento, ¿no? Ya sea que tengas a un intrapreneur dentro de la empresa que te ayude o que tengas este acompañamiento externo que te ayude a formarte y a formar estos líderes de los que estamos hablando, que de nuevo no son esos líderes romantizados que mencionamos con una facilidad de que, sí, los líderes del equipo. No, es que realmente sean líderes, que tengan habilidades de liderazgo, que realmente estén desarrollados, que las personas estén comprometidos. Yo te lo digo, yo soy enemigo del, pónganse la camiseta. Cásense con el proyecto. Que somos familia todos. No. Yo siempre he dicho, lo que surja de aquí, de una colaboración en un trabajo, la amistad que nos pasó. Sí, pues. Pero ese es el plus. Al final del día es cómo llegamos y sumamos a que el proyecto lleve, porque al final nos conviene a todos. Es un juego para todos. Es un juego para todos. Entonces, sí, es bien interesante cómo a veces damos o minimizamos esta parte importante y no sumamos a la gente al proyecto, no los hacemos responsables, no los hacemos sentir parte del proyecto. Y pedimos innovación, y pedimos creatividad, y pedimos opiniones, y pedimos desarrollo. Bueno, hay que dejar a los colaboradores, pero hay que enseñarles cómo se tiene que hacer. Pues bueno, empezaste hablando de que la claridad, ¿no? Es claridad, ¿no? Tener la claridad, comunicación. ¿Ya te lo dejé claro? Es comunicación constante. Acuérdate, el propósito no se explica, se vive, cabrón. Bueno, y aquí hay otro tema, es que me voy acordando de las historias en el proceso, ¿no? Porque al igual en la comunicación, ahorita les mencioné de forma de cómo comunicar, tiene que ser de múltiples veces, de múltiples formas, y ahí conectando procesos, estructuras, ir conectando todo, ¿no? Y de varias formas, ¿no? Esa era una parte. Estaba otra parte, fíjate que también bien curioso que nos fue cambiando, y yo siempre lo decía, ¿no? Si yo siempre voy midiendo
la evolución de la empresa en el cambio del idioma, de las palabras que estamos usando y que vamos entendiendo, pues, ¿no? Y ahí también, en esta reingeniería, si tu idioma y las palabras que están usando del día al día no está evolucionando, realmente no hay ingeniería, ¿no? Y unos ejemplos, me acuerdo de las historias de cuando cuando entrábamos a las diferentes áreas, si quieres área de ventas o administrativa, finanzas, y por ejemplo en el área de ventas, ¿no? Había cierta terminología que usábamos y pensábamos que todos entendían lo mismo, ¿no? Y eran roces y roces y roces. Y fue, creo que, otro colaborador que por fuera como que nos analizó esta parte de nosotros, ¿no? Vio que hablábamos de un tema y estábamos hechos pelotas todos sobre el tema, sobre las palabras. Y hasta que empezó a cuestionar, creo que fue la Yuri, ¿no? Como Creo que, que a ver, sí. ¿tú qué entiendes? Para ti, ¿qué es esta palabra? Era el TNT. Ajá, el Creo TNT. que era así, pues, ¿no? Algo así. No, pues para mí es esto. Y éramos 3 o 4 o 5 ahí en la reunión. Cada quien teníamos diferente versión. De una palabra, de algo que pensábamos pues que era palabra todos los días, de mucho tiempo, pero realmente pues cada quien teníamos una idea diferente de qué era. Entonces, obvio, pues otra idea de cómo lo ejecuto, cómo lo trato, ¿no? Entonces, fíjate, eso nada más fue evolucionando. A ver, ¿realmente qué es esto? A ver, ¿realmente vamos o cambiándolo, definiéndolo y plasmándolo? Y pues, entonces, digo, esa es una parte que también fuimos descubriendo y es algo que también es algo que pues tenemos que estar abiertos ahí es un reto, pues, retar a entender, es parte de entender la ciencia y el arte de tu empresa, pues, ¿no? Así es. Dispuesto a cambiarlo, vaya. ¿Te acuerdas que una vez lo platicábamos? Que tú veías un 9 y yo veía un 6. O al revés, ¿te acuerdas? Pues sí, cada quien tiene desde su trinchera. Vemos esto. Pero yo creo que esa es la clave, tener esa apertura, Justin, porque, híjola, a veces es bien complejo, porque realmente todos pensamos que tenemos la razón. ¿No? Todos pensamos que tenemos la razón. Sí, tenemos. Hasta un punto, claro. Tenemos una cierta verdad. Pero acuérdate que siempre está tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Sí. Entonces, pues al final, una gran guía de la verdad son los KPIs. Para eso nos sirven los KPIs, ¿no? Para eso sirven. Para eso son los procesos, para eso está una todo guía plasmado. Pues. Y por eso es importante, pero de nuevo, nunca te quedes conforme, porque siempre se puede mejorar. Y eso es el tema. Realmente, si no empiezas a hablar nuevos idiomas, no empiezas a tener nuevas palabras, y no es tanto por la palabra, yo creo que, ¿sabes qué? Entendíamos nuevos conceptos. Y eso nos llevaba a entendimientos más profundos, ¿no? De repente nos metíamos más profundo a los datos. Cuando sentíamos que ya encontramos un dato nuevo y ya le entendimos y vamos muy bien, y de repente, ¡pum!, te botaba otro dato más profundo y más revelador y que dolía a veces. Decías, chíngale. Y nos llevó a eso, a entender lo que platicamos hace rato. Facturábamos mucho, pero no sabíamos cuánto ganábamos. Y en ese gap de cuánto facturábamos y cuánto ganábamos, entre medio encontramos muchas cosas. Los costeos, las formas de comprar, cómo calculábamos las utilidades, cómo calculábamos comisiones, hicimos muchas cosas. Las empresas necesitan estar ahí para tener claridad de dónde están parados. Y yo creo que ese es el punto de partida. Y yo creo que también aquí, haciendo paréntesis otra vez, aquí con los que siguen viendo, que nos siguen aquí, leales a la conversión, aquí pegados aquí a las lecciones, es a lo mejor una pregunta que se me puede venir ahí a alguien que esté viendo, es, pues, ¿cuándo empiezo a hacer todo esto? Porque yo todavía voy empezando, o nomás tengo 2, o nomás tengo 5, o nomás tengo 10, o nomás estoy facturando tanto, o nomás estoy haciendo X o Y servicio. Entonces, a lo mejor yo siento que a veces minimizamos o sentimos que tenemos que crecer a un cierto punto para empezar y no. O sea, esa es la parte donde pues yo siento que a lo mejor nos pasan a muchos, ¿no? Que pues cuando empiezas a hacer las cosas que hay que hacer, es como que, pues, ¿desde cuándo que lo pude haber hecho? Así es. Entonces, y esa es la parte donde, pues ahora sí que es la parte de donde pues tenemos ahorita esta misión de ir a ayudar, o sea, por los procesos y los dolores que hemos pasado nosotros, hasta el nivel que tenemos de experiencia ahorita,
nos ayuda a voltear a donde están la mayoría de los empresarios y ayudarlos. No es que no van a sufrir dolor en el camino, pero es para que no tengan tanto dolor y lo pueden pasar más rápido. Pasar dolor es la garantía. Sí, claro. Eso va a pasar. Pero es dolor de crecimiento. Es correcto. Porque todos los que tienen dolor, la mayoría es porque tienen dolor de estancamiento. Estancamiento, exacto. Y suena cliché, pero el momento para empezar es ya, es hoy. Sí. Independientemente de donde estés. Yo creo que le diste al punto clave. Ahorita hay algunos ahí empresarios locales que me contactaron y me dicen, es que quiero iniciar otro nuevo proyecto, pero quiero empezarlo con estructura. Pues es excelente. ¿Va a funcionar? Necesitamos entrar a probarlo. Lo que planeamos es entrar a probarlo. Pero lo que sí te garantizo es que si entras sin planeación, hay una probabilidad de caos más grande. Caos siempre va a haber, pero un caos mayor. No, y de fracaso, ¿no? Y de fracaso. Aunque claro, digan, no, pues tienes que fracasar. Sí, güey, no, pero pues sí, voy fracasando inteligentemente. Pues, es la innovación controlada de la que hablábamos hace rato, ¿no? Pero sí, y fíjate que a veces con lo que me he estado topando es que mayormente las empresas te buscan cuando ya tienen el problema. Y tristemente a veces es un tema más cultural. Nos esperamos a que, híjola, y a veces todavía teniendo el problema, híjola, nos cuesta decir, oye, ocupo ayuda, oye, vénganse. Bueno, que esa es ahí parte de los líderes. Claro. Ya levantan la mano cuando ya están con la soga en el cuello, ya que están al agua hasta el... Pero realmente es una habilidad que nos falta por desarrollar, que igual en la industria de la construcción industrial, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica, me toca ver con los empresarios, es que nunca levantan la mano. O sea, sienten que nos volvemos y somos esos guerreros solitarios y yo puedo y pues que así también nos condiciona, ¿no? Tú como el líder pues tienes que saber tú solo, ¿no? Pero realmente el poder está en la proximidad de estar rodeado de otros que ya lo hicieron, de otros que traen más conocimiento que tú, que traen, que te vienen y te complementan tus debilidades, pues, ¿no? Entonces, esa es la parte, digo, que como el líder nos corresponde realmente a levantar la mano y no querer ser ese guerrero solitario, pues. Yo lo que les podría decir a todos estos empresarios, emprendedores, es a ustedes o a nosotros que estamos en el tema de negocios, nos tocó estar al frente, pero estar al frente no quiere decir que estemos solos. Y hay que partir de ahí. O sea, tu rol... Tú como CEO, en este caso de Machinery Hunters, tu rol es estar al frente del equipo, pero no solo. Hablábamos de este tema del concepto de la manada y traer más líderes y nuevos talentos y formar esos talentos y hacer relaciones con esos talentos. Es ir en grupo, es ir en conjunto, es formarnos, es crecer. Porque acuérdate que con esto empezamos. La empresa no va a crecer más que su dueño. Si tu dueño se topa en el aspecto que tú quieras, ahí va a llegar la empresa. Su gente no va a crecer más porque se van a topar ahí. No tiene caso desarrollar una persona para no dejarla ser. Si siempre decimos estás mal, no se puede. Y ejecuta lo que yo te digo como yo te lo digo. Ya caíste en ceguera de taller. Y la ceguera de taller no te va a permitir entender dónde tienes que accionar. ¿No? ¿Dónde tienes que hacer cosas nuevas? Y a veces es bien curioso porque pensamos que las estrategias y las cosas nuevas son cosas bien complicadas. Y cuando las pruebas dices, era esto. Y sí, esto siempre fue, pero nunca te diste el tiempo de voltearlo a ver. Y es donde te quedas frío y dices, cabrón, la respuesta siempre estuvo al frente. El tema es que nunca te diste el tiempo de verla porque siempre estuviste apagando fuegos, resolviendo problemas y nunca fuiste, ¿sí? Esa figura estratégica de tu empresa. Y fíjate, y aquí voy a conectar, porque siento que aquí justo la parte de desarrollo, esta parte que mencionas de dejar el equipo, todo esto que acabamos de hablar ahorita, cuando nos echamos ese clavado, cuando somos comprometidos como líderes, como directores, CEOs, a realmente tomar ese rol con nuestro equipo, dejar que ellos fracasen también, porque es dejar que fracasen, pues, ¿no? Aquí es cuando ahora sí, si llegamos a tener esas disciplinas, si llegamos ahora sí a que el equipo esté alineado con nosotros, ahí ahora sí
es donde entra el poder de conectar el potencial y el poder de la inteligencia empresarial. Vamos hablando de la inteligencia artificial que ahorita tenemos, pues no, porque de nada sirve el pinche inteligencia artificial si se lo pasas, porque puedes pasar ideas. Así es. Lleno de estrategias. Ya no estamos a falta de estrategias de información, pero sin, puede estar el camino, puede estar. Ahora sí puedes crear lo que quieras, puedes crear un curso, puedes crear una guía, puedes crear manuales, puedes crear lo que quieras así, pero si no está el compromiso de realmente cómo conectar esa información, cómo realmente la disciplina de probarlo en equipo. Sí. O sea, y ahora estoy hablando en todas las áreas, ¿no? Porque esto ya entra en todas las diferentes áreas de su empresa, todos los diferentes pilares, desde RH hasta marketing. O sea, la inteligencia no viene a hacerte la chamba. No. O sea, sí hay ciertas cosas que puede venir a automatizar, exacto, ese es otro tema. Pero ya hablando de cómo conectamos esa inteligencia con el equipo para empoderarlos, pues, ¿no? Y ahí siento que esa es la parte donde también ahorita no lo hemos tocado mucho en las pláticas que hemos tenido ahorita en los programas que estás, pues ahora sí, desarrollando para las empresas, porque yo siento que ahí, o sea, platícame un poco si esa parte lo traes conectado, o sea, cómo lo vas a conectar, porque sí es todo lo que hablamos ahorita primero, claro, pero ahorita ya es también, porque ya ahorita, y tenemos un dicho ahí en la empresa, de que los hunters son hunters de alto rendimiento empoderados por el IA, ¿no? Ese es el reto que tengo como en mi empresa, ¿no? Sí. Y eso es un decir, pues es un entrepreneur de alto rendimiento, ¿no? O sea, lo puedes ver de diferentes formas, ¿no? Pero ya hablando técnicamente sí, es eso, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a hacer eso, no? Y cuándo, bueno, ¿cuándo? Ya, pero igual, o sea, ¿cómo esa parte de irlo introduciendo? Y empezando con el líder, porque digo, empezando con el empresario, porque digo, el líder si no está conectado, pues ya, ¿cómo exiges al equipo? Porque no puedes exigir algo que tú mismo no estás caminando, pues. O sea, yo te platicaba de cómo co-crear con la inteligencia artificial. Una de las cosas que todos yo creo que buscan en sus negocios es escalarlos. Y hablemos de ese término. Ahorita necesitas dominar y controlar lo que ya tienes. Porque muchos dicen, es que quiero abrir otra tienda, quiero hacer otra expansión, sí, está bien, qué chido. Eso es escalarlo, ¿sí? Pero ya escalar cuando ya tienes algo comprobado, ya tienes el modelo definido, sí, claro. ¿Y cómo juega la inteligencia artificial aquí? Te lo digo, es una herramienta que nos ayuda, así como dice, nos facilita N cantidad de procesos. Primero es, úsala, implementala, pruébala, equivócate con la inteligencia artificial, porque pensarás, es que no se equivoca. Pues sí, pero si tu prompt no fue bueno, o la indicación, o lo que... O fue muy general. O muy general, pues eso te va a arrojar, ¿no? O sea, es inteligente, pero pues no, ¿sí me explico? O sea, no. Es inteligente, más si tú le haces preguntas pendejas. Pues la haces pendeja. Pues te va a dar una respuesta pendeja. Pues. Pendejancia y artificial, algo así, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente es que ir empoderado. Yo ahorita... Digo, pues obviamente igual, ¿no? La resistencia al principio y decir, ay, canijo, ¿cómo se usa? Y darte de topes, ¿no? Pero sí, ya existe ese proceso donde ya me ayuda a mí la inteligencia artificial con los diagnósticos, por ejemplo. Llego con el empresario y antes de aventarle el servicio que él vaya a querer contratar, porque va de nuevo, ya como te dije, puede ser ese servicio le llamamos el Acting Director, ¿no? Palabra que sacamos acá de Machinery, que es ese director adjunto y te acompaño y me puedo meter a tus juntas y todo eso. Pero para yo poder llegar a este punto y ahorrarnos 2 meses de pasos, que también eso hace que los costos reduzcan para los empresarios. Ya te apoyas con, a ver, analízame esto, a ver, vamos a ver la conversación, vamos a ver la entrevista, vamos a generar las herramientas a la medida del cliente. Entonces, ya todo el servicio va empoderado por la inteligencia artificial. Y si a eso le sumas la experiencia, ahora sí, como dicen, ¿no? Del Godín, ¿no? De años de estar trabajando en una empresa, pues eso suma. Yo ahorita te lo podría decir y explicarlo mucho en lo que tú haces, Justin. Una de las formaciones que Justin nos daba mucho en lo personal, nos hablaba él siempre de las 4 Bs, ¿no? Y era este desarrollo personal. Ya no voy a decir profesional, personal. Y hace poquito tuve la experiencia de echar box ahí con el Justin. Le gané, por cierto.
Y él me mostraba cómo en lo personal, ya hasta tu récord de, oye, pues cuánto levanté, qué vitaminas tomo. O sea, es co-crear, es colaborar, es usar la herramienta a tu favor. Y eso te va a ayudar definitivamente a ayudarte a escalar el negocio. No quiere decir que lo va a hacer sola y que tú te vas a estar, no, es cómo estás creciendo junto con la herramienta, porque hoy es una herramienta y esa herramienta tiene muchas áreas y te pueden ayudar, pero requiere inversión, requiere preparación, requiere tener a las personas alineadas a esto, que no le tengan miedo, es lo que les diría. Pero sí, definitivamente el servicio va empoderado por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nos reduce costos, hace más rápido el proceso, ¿sí? Y si esto lo sumas al desarrollo personal, al desarrollo profesional, oye, pues conviertes en una herramienta sumamente poderosa. Lo que hace años nos costaba meses hacerlo, hoy nos puede costar días. Entonces, minutos, ¿no? Sí, la sabemos utilizar, sí sabemos colaborar con ella, sí sabemos co-crear con ella. Porque aunque te la arroja, hay que echar una leída. De perder, tómate la molestia de leerlo y decir, ay, me hizo sentido, o sí va alineado, o sí me conoce. Entonces, yo pienso que esa es la parte más relevante de momento. Sí, de hecho, ahorita en la mañana tuve una plática con un emprendedor, un empresario, donde pues, me pedía consejo de, oye, pues quiero expandir, pero no sé qué, y que me ofrecen dinero. Y entonces yo me regresaba a, ¿sabes qué? Es que ya estás sentado arriba de una mina de oro. Ya tienes data ahí, ¿qué estás haciendo con ello? ¿No? Y ese es el principio del punto del iceberg, porque ya ahorita es, ¿qué nuevas ofertas le estás queriendo de valor dar a esa comunidad? Porque data es esa comunidad que tienes de información de las personas que ya has servido, pues, ¿no? Entonces, pero si queremos venderle lo mismo, si nada más estamos pensando linealmente, cuando esa misma persona lo sirves de una forma, lo puede servir de muchas otras formas, pues, ¿no? Pero si no experimentamos, no abrimos comunicación con, ahora sí, esa comunidad que ya tenemos, por muy pequeño, muy grande que está, ahí es donde está en el empresario de hacer nuevas preguntas. ¿Qué más puedo solucionar para mi audiencia? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? ¿Qué más dolor les puedo quitar? ¿Qué más deseo les puedo dar con mis productos y mis servicios, ¿no? Y esta es la parte cuando nosotros empezamos a entender esas bases de ciencia y arte, cómo generar eso. Ahí es donde también viene la inteligencia, viene para ayudar a empoderar eso y crearlo de una forma, pues ahora sí, más exponencial, pues, ¿no? Entonces, ahora sí que esto es lo que yo siento que en esta charla vamos a dejar nuestras comunidades, tanto de aquí de Hunter Nation, que espero aquí, mi comunidad de aquí de los Hunters, USA, México, Latinoamérica, empiezan a pensar cómo esto sirve en el contexto de tu empresa. ¿Cuáles son esas 3 a 5 preguntas nuevas que salen de esta plática? Y los reto a que lo pongan en su chat ahorita, que lo pongan ahorita en su inteligencia artificial, empiezan a esas nuevas preguntas, cuestionamientos, ¿cómo aplica? Entonces, eso va a ser la tarea que tienen. Igual, Manuel, ahí a las comunidades que también están viendo, los empresarios que están escuchando esta charla y se han de preguntar, pues suena todo, pues, intrigante, suena bien, sí me interesa, pero aquí, como dices tú, pues aquí es jalar el gatillo, hablar. Así es. Entonces, ¿qué recomendación les puedes dar? Porque eso es algo que te frustra, donde pues te sientas con tus clientes, te hablan los clientes, tienen el interés, pero se congelan, ¿no? Así Entonces, ¿qué podemos decirles para que tomen nueva acción? Primera y 10, arrancar es piérdanle el miedo. O sea, preguntar no nos hace tontos. Si algo aprendimos es que juntos crecemos más. Proximity is power. Decían por allá en un taller a donde fuimos.
que no nos dé miedo pedir ayuda. A veces, tanto hombres como mujeres, esto yo creo que no es exclusivo, ¿no? Pero a veces a los hombres nos cuesta un poquito más. Sí. Nos da miedo pedir ayuda. No nos hace tontos, no nos hace limitados. Entiendan pedir ayuda. Y sí, obviamente me promociono, pero gracias a Dios ya hay muchos que nos dedicamos a poder ayudar, a que tenemos este propósito de realmente servir a las empresas, porque a la vez servimos a la comunidad. Ayudamos a crear empleos, ayudamos a tener mejores calidades de vida y todo parte de perder el miedo. De decir, sale, ya me enfadé, quiero crecerlo, o lo que tengo, hacerlo mejor, que no duela tanto. Entonces es tomar la decisión de dar ese paso, ¿no? Ahora te voy a, no corregir, sino que te voy a elaborar un poco más con algo que dijiste. Es que habemos muchos que podemos ayudar, pero son pocos que han pasado por el fuego que has pasado, de sí. Convertirte de godín a entrepreneur a entrepreneur. Fue un paseo visual. Entonces, no cualquiera. Entonces, y es esa escuela que al igual es la que ahorita pues estás yendo a aportar a los empresarios, y pues se requiere de empresarios audaces. Ahora, esta es la parte cuando yo entro con los emprendedores. El mundo ya no está para hombres tibios. Líderes tibios se los va a tragar el pinche mercado. De aquí en adelante, los hombres tibios, los empresarios tibios, se los va a comer el mercado. El mercado necesita, sus clientes, sus industrias ocupan líderes con servicios, productos, culturas sirviendo, audaces, ¿no? Entonces, para eso, pues empieza en tomar una decisión, tomar una acción. Ahora, en esta comunidad, si estás viendo esto, si eres parte de mi comunidad, si eres parte de la comunidad de Manuel, levanten la mano. Somos un equipo aquí que tenemos ese propósito de servir. Y servir porque conocemos el dolor. Y el dolor que no nomás ustedes están viviendo, sino a los que están impactando a su alrededor. Porque o eres la excusa o eres la razón por cual alguien tenga éxito. Tanto en tu propia organización, en tu familia, en tu comunidad, te están viendo. Entonces, esa parte es donde igual, es esa parte que buscamos acompañarlos, ayudarlos a que encuentren, a que se lancen, catapulten a su siguiente cima, a su siguiente nivel. No importa si ahorita a lo mejor estás ya en una cima, ya te sientes bien en la cima donde estás, pero no estás viendo que existe otra cima. Y sí, a veces hay que ir al valle de dolor para agarrar viara, para catapultar a ese siguiente nivel. Entonces, los invito que en este momento compartan qué les pareció de esta plática, de esta charla, qué se llevan. ¿Qué tema quieren ver para la siguiente cotorreada aquí con Manuel y Justin? Pongan sus comentarios, sigan a Manuel, vayan a sus plataformas, mándenle un DM, suelten ese miedo para que puedan tener esa consulta, ese análisis. No importa dónde se ubiquen, servimos a todo el país. Igual mi comunidad de Machinery Hunters. Espero que igual estoy haciendo tour a todo México, Estados Unidos, conectando directamente con los empresarios, directamente los directores, junto con el equipo como Manuel, que vamos a poder ayudarlos a caminarlos. Vamos a estar haciendo diferentes eventos, dinámicas en línea, personas, físicas, para realmente conectar esta comunidad, empoderar esta comunidad, los que están aquí presentes, los que se suman, para ir a esos siguientes niveles. Brody. Pues muchas gracias. Muy padre la plática. Teníamos rato que no echábamos. Falta coffee. Pues que no sé, es que lo echamos en el camino, ¿no? Pero definitivamente muchas gracias. Digo, siempre las pláticas con mi compadre Justin se ponen muy interesantes. No fue la excepción. Pues que se repita. Pues la sacamos, ¿no? Definitivamente. Muy bien. All right. Let's go, Brody. Let's go. Sold. Sold.